Hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón cuyo título es Conociendo al verdadero Jesús. Repito, conociendo al verdadero Jesús. Para poder encontrar la respuesta y las aseveraciones a este título, necesitamos entonces comprender quién fue Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Y para poderlo aclarar, me propongo explicar que Jesucristo fue Dios hecho carne, que Jesucristo habitó entre nosotros y que su vida refleja las características exhibidas únicamente por Dios el Padre. Ese es el propósito entonces del sermón, y al finalizar este sermón todos vamos a confirmar lo que nos hemos propuesto explicar. Hermanos, ¿es posible obtener un concepto verdadero de Jesús? ¿Será posible tener nosotros un concepto claro y verdadero de la identidad de Jesucristo? Para poder conocer al verdadero Jesús, es necesario entender el hecho de lo que realmente Él enseñó y lo que realmente hizo. Para poder comprender y conocer al verdadero Jesús, repito, pero sumamente urgente, reconocer lo que Él enseñó y lo que Él hizo, porque estos dos elementos son fundamentales para la vida eterna. Entremos entonces ahora en detalle. Veamos, Jesucristo orándole a su Padre expresó lo siguiente en Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a nuestras Biblias. Juan capítulo 17, versículo 3. Vean ahí, orando Jesucristo a su Padre, le dice, versículo 3, como me has dado potestad sobre todas las cosas, toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y ahora vean, dice, esta es la vida eterna. Vean en qué consiste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vean el objetivo, la opción que tenemos para comprender. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Primer lugar, a Dios el Padre, el único Dios verdadero. Y ahora ese y es un adverbio copulativo, está uniendo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ven entonces allí, sí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Entonces, cuando tenemos ese planteamiento, nos preguntamos, ¿hizo Jesús lo que los relatos bíblicos muestran? ¿Fue Él y es Él realmente quien dijo ser? Son cuestionamientos profundos que necesitamos ir respondiendo poco a poco. Pero, si Jesús es quien dijo que era, Jesús dijo que era el Hijo de Dios, Jesús dijo que había venido a la tierra para vivir como un ser humano común y corriente. Jesús vino y murió a manos de sus semejantes. Fue resucitado 3 días y 3 noches posteriores. Cuando tenemos ese conocimiento, esto cambia totalmente el concepto que podemos tener de Jesucristo. Esto lo cambia todo, repito. Entender que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que vino a la tierra para vivir como un ser humano y luego que murió a manos de sus semejantes. Pero inmediatamente, 3 días después, resucita. Con este conocimiento cambia el concepto que podamos tener de qué y quién fue Jesucristo. Totalmente cambia el panorama. Este solo hecho de tener esos datos, Dios viviendo y muriendo como un ser humano, es el acontecimiento más asombroso que toda la historia de la humanidad puede comprender. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8, leemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En el contexto, este versículo está hablando de la sabiduría de Dios. Dice, lo que nunca los príncipes de este siglo conocieron, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria, esto es, a Jesucristo. Poncio Pilatos, el gobernador de Judea, pasó por un momento muy difícil cuando Jesús fue llevado ante sí. Temeroso, Poncio Pilatos trató de evadir la situación, la responsabilidad que a él estaban dando. Lo que él estaba viviendo, él con temor quiso evadir esta situación. ¿Por qué? Porque cuando escuchó de qué acusaban a Jesucristo, él sintió temor. Juan, Evangelio de Juan, narra lo siguiente, en el capítulo 19, versículo 7. Repito, Poncio Pilato sintió mucho temor cuando escuchó de qué acusaban a Jesucristo. Juan 19, 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Vean este dato que dan los judíos. Ellos le respondieron a Poncio Pilato, nosotros tenemos una ley, ¿ya? Y de acuerdo a esa ley debe morir por las causas siguientes. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Vean que el pueblo judío no entendía qué y quién es Jesucristo. Tampoco captaba Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No entendían ese enigma para ellos. Y dice, en nuestra ley, Él se está haciendo a sí mismo hijo de Dios, es una blasfemia y necesita morir. Cuando Poncio Pilatos escucha esto, entonces hace una siguiente pregunta. La pregunta que Poncio Pilatos hace a continuación demuestra el temor que él sentía al percatarse de la razón por la cual estaban condenando a muerte a Jesucristo. Ya. Poncio Pilatos dice que se hizo hijo de Dios. Cuando llegó a la mente de Poncio Pilatos ese argumento, él tuvo miedo y entonces comenzó a pensar y a reflexionar. Este caso que hoy tengo que resolver no es asunto de un hombre simple y sencillo. Ya. Además, momentos antes, Poncio Pilatos había recibido un mensaje de su esposa en el cual le decía que en sueños había recibido ella
una advertencia para hacérsela llegar a su esposo, que no tuviera nada que ver con la muerte de este hombre justo. Vean ese otro argumento. El temor de Poncio Pilatos aumentaba, ¿sí? La causa por la cual estaban acusando a Jesucristo es porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 19, registra este hecho del informe que le hace llegar la esposa a Poncio Pilato. Mateo capítulo 27, versículo 19. Dice el versículo 19: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces vean, Pilato tenía un gran problema que resolver. El pueblo judío lo asusaba, le pedía, le exigía que hiciera justicia. Y ellos argumentan: tenemos una ley. Nosotros como judíos tenemos una ley. Aquel que se haga pasar por Dios debe morir. Y Jesucristo, dice, ha hecho a sí mismo hijo de Dios. El mismo Poncio Pilato sabía bien por qué estaban acusando a Jesucristo. Poncio Pilato sabía que los judíos estaban acusando a Jesucristo por envidia. Leamos el versículo 18 del mismo capítulo 27 de Mateo. Repito, versículo 18. Vean, porque sabía, estamos hablando de Poncio Pilato, porque sabía que por envidia, ahí está, se le habían entregado. Repito, porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Poncio Pilatos estaba seguro de ello, ya. Sin embargo, no podía evadir su responsabilidad. No podía enfrentar su cita con el destino desde el punto de vista de gobernador de Judea. Tenía que resolver el problema. Con temor por todos los argumentos que tenía, por escuchar que Dios era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios, el informe que le da a su esposa. Enseguida Jesucristo dice en el versículo 9 de Juan 19, vamos allá, Juan capítulo 19 ahora, versículo 9. Poncio Pilatos le pregunta a Jesucristo en este contexto. Juan capítulo 19, versículo 9. Y vean. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Vean esa escena. Entró una vez más, dice en el pretorio, leímos ya ahí, y le pregunta a Jesús: ¿de dónde eres tú? Ahora piensen. ¿No sabía Poncio Pilatos de dónde era Jesús? ¿Sabía o no? Claro que lo sabía. Pilato ya sabía que era de Galilea. Pero la pregunta no va con ese fin, ¿sí? La pregunta ¿de dónde eres tú? Quiere decir, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Quién eres tú en realidad? ¿Ya? Eso era lo que Poncio Pilato quería saber. ¿De dónde era realmente? ¿Cuál era su naturaleza? ¿Cuál era su identidad? En otras palabras, ¿quién eres tú, Jesús? ¿Sí? No era por desconocimiento del lugar de origen de Jesucristo que dice, bueno, era de Galilea. Ya. Poncio Pilato lo sabía. Jesucristo dice el versículo 9, mas Jesús no le dio respuesta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No le dijo que era el Hijo de Dios?
Claro que él ya había contestado esto. Esa pregunta ya la había respondido momentos atrás. Bien, de haber aceptado la verdadera respuesta, las cosas hubieran cambiado, hubieran sido diferentes. El apóstol Pablo dijo que ninguno de los gobernantes, ¿se acuerdan en 1 Corintios 2:8? Ninguno de los gobernantes de este mundo había entendido quién era Jesús, ni mucho menos de dónde vino, ni el propósito por el cual vino a la tierra. Porque de haberlo entendido, leímos en 1 Corintios 2:8, no habrían crucificado al Señor de la gloria. No había ese entendimiento. Pilato no pudo manejar esta situación. Sabía que tenía razón en esta ocasión. Sabía que Jesús era un hombre justo, pero tuvo miedo de perder el poder. También temía la reacción del César, porque si llegaba a enterarse de que no podía resolver la situación, iba a tener serios problemas con él. Poncio Pilatos tenía miedo también de que los judíos se sublevaran si no accedía a las peticiones que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, Poncio Pilatos estaba evitando una decisión difícil de tomar. Pero al final de la participación de él, el pragmatismo político se impuso. Pilato dio la orden para que Jesús fuera crucificado. No comprendía que él era el Hijo de Dios. No conocía su verdadera identidad, ni tampoco su naturaleza, y entonces da la orden de que fuera crucificado. Pero en esta oportunidad yo quiero hacerlos reflexionar una vez más, para plantearnos la pregunta: ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret? La segunda pregunta: ¿de dónde vino en realidad? Si entendemos quién fue Jesús y de dónde vino, todo lo que hizo, todo lo que dijo, queda muy claro si conocemos al verdadero Jesús. La mayoría de las personas ven a Jesucristo, vean, desde el punto de vista material, como un maestro. La mayoría de las personas reconoce a Jesucristo como un hombre sabio. La mayoría de las personas conoce a Jesucristo como un judío visionario que vino, sufrió una injusta y horrible muerte y fundó una gran religión. Vean el concepto general de la sociedad. Repito, a Jesucristo lo conceptúan como el maestro, como el profeta, como un judío visionario, como un hombre sabio y que funda una gran religión. Perfecto. Ese es un concepto general. Pero yo pregunto, ¿acaso hay algo más que eso? ¿Acaso Jesús es algo más que un hombre sabio, que un hombre justo, que un judío visionario que sufrió una muerte injusta? ¿Es algo más? Claro que sí. Y uno de los temas más polémicos, totalmente polémicos, y al mismo tiempo, quizá el tema más trascendental, es reconocer la verdadera identidad de Jesucristo. Este es el meollo. Esto es lo más importante de la fe cristiana. Repito, conocer la verdadera identidad de Jesucristo. ¿Qué y quién fue Jesucristo? Esto es lo más importante de la fe cristiana. Conocer quién fue Jesucristo trae consigo la comprensión
de que Jesucristo no solamente era un maestro, no solamente era un profeta, no solamente era un hombre sabio, ¿sí? No solamente era un judío visionario, sino que reconocer la verdadera identidad de Jesucristo trae consigo la comprensión, repito, de que Jesucristo no era simplemente un ser humano extraordinario, sino que, de hecho, Jesús era Dios en la carne. Y ese es un conocimiento importante. Bien, Dios hecho carne. Jesús era Dios en carne humana. Pero si era Dios en la carne, pregunto, ¿cómo es que era Dios? ¿Se dan cuenta? Es complejo el tema. Si Dios en la carne estaba a través de Jesucristo, ¿cómo es que era Dios? Este es el aspecto que con más frecuencia se ha pasado por alto en muchas explicaciones, y como resultado de ello, a mucha gente se le hace difícil comprender la verdad, la verdadera identidad de Jesucristo. Jesucristo mismo se consideraba mucho más que un solo hombre. Jesucristo mismo se consideraba mucho más que un profeta o un maestro. Pero en la sociedad hay quienes opinan que Jesús nunca dijo que era Dios. Por ejemplo, es un argumento. Incluso algunos estudiosos de la Biblia aseguran que años más tarde, dirigentes de la iglesia primitiva cristiana inventaron y agregaron al texto los títulos utilizados por Jesús, que también la iglesia agregó tiempo posterior los milagros, sus declaraciones y hechos que mostraban que él creía ser Dios. Vean este argumento falaz. Esto no es posible históricamente. Este argumento de estos eruditos, de esos estudiosos que indican que la iglesia agregó, que inventó y agregaron textos, títulos, funciones y actividades que Jesucristo hizo para demostrar que él era Dios, esto es totalmente falso. Por una razón. Históricamente es imposible. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, la iglesia creció en una forma sorprendente. Y creció en una forma sorprendente por convicción. Repito, por convicción de que Él era Dios. Pedro inmediatamente predicó que Jesús había sido resucitado de entre los muertos y que verdaderamente era el Cristo y Señor, equiparándolo con Dios. Él salió predicando, ¿recuerdan ustedes el primer sermón de Pedro? Que Cristo era verdaderamente el Señor, equiparándolo con Dios. ¿Por qué? Porque lo había demostrado con este milagroso crecimiento de la iglesia del primer siglo. Entonces, tanto los discípulos como la iglesia primitiva sabían quién era Jesús. Por increíble que parezca, el hecho real es que Jesús de Nazaret era Dios en la carne.
cosa que no comprendían los principales líderes religiosos, ni los príncipes, ni mucho menos Poncio Pilato. Y vean entonces, ahora comienza Jesús a identificarse. Jesús dice, yo soy. Vean, Jesús expresa en varias oportunidades el yo soy. Y quizá el discurso más audaz de que Jesús habla de su identidad fue esta declaración, la cual está registrada en Juan, estamos ahí si no han cerrado sus Biblias, Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús el yo soy. Vamos a entender ahora esto. Juan capítulo 8, versículo 58. Vean la aseveración que Jesús hace de sí mismo. Repito la cita, Juan capítulo 8, y vamos a leer el versículo 58. Y dice ahí, Jesús le dijo, de cierto os digo, vean la declaración, antes que Abraham fuese, ahora viene, yo soy. Vean esa declaración. En la Nueva Biblia Internacional dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Vean esta audaz declaración de Jesucristo en relación a su identidad. Ciertamente yo soy. Ahora bien, traducida al español, esta declaración, yo soy, parece sonar confusa. Pero en el idioma arameo o hebreo que Jesús hablaba, estaba diciendo Jesucristo algo. En ese yo soy le estaba transmitiendo un mensaje a los judíos que consideraban ellos como una blasfemia. Por lo que cuando escucharon que él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, cuando escucharon esa expresión, yo soy, los judíos estaban comprendiendo un mensaje claro, que para ellos venía a ser una blasfemia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que Jesús estaba diciendo que Él era el que los judíos conocían como el Dios del Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos estaban comprendiendo. Cuando Jesús les dijo, yo soy, los judíos entendían que Él estaba indicando que era el Dios del Antiguo Testamento. En dos palabras, yo soy, Jesucristo estaba diciéndoles que Él existía desde antes que naciera Abraham. Y Jesucristo les está diciendo también que era el mismo Dios de Abraham, que Él era el mismo Dios de Isaac, que Él era el mismo Dios de Jacob. Eso entendían los judíos. Y para ellos esto era blasfemia. Piensen en la reacción del pueblo judío, los líderes. Cuando Jesús dice aquí, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy en hebreo se escribe YHWH. Imagínense cómo aceptar esta realidad por parte del pueblo judío. Para ellos era una blasfemia. Cuando en la antigüedad el gran Dios se reveló
primeramente a Moisés, vean qué fue lo que dijo. Volvamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Éxodo, capítulo 3, versículo 13 y 14. Repito, aquí, allá en tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, el gran Dios se revela a Moisés y vean qué es lo que le dice en los versículos 13 y 14 del capítulo 3 de Éxodo. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Vean este gran conflicto para los líderes religiosos. Estamos comprobando que aquí Dios le dice a Moisés: bueno, mi nombre es el Yo soy. Yo soy el que soy. Pero en la mente de los líderes judíos llegaba el yo soy como sinónimo del tetragramatón, YHWH. Yo soy el que soy. Esta fue la sorprendente respuesta que dio. Y luego dice: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, abran un paréntesis, YHWH, yo soy, me envió a vosotros. Vean la identidad de Jesucristo. Lo que no comprendieron los líderes religiosos del pueblo judío. Jesús claramente está diciendo aquí en Éxodo 3, 13 y 14 que Él era ese mismo ser, el yo soy. ¿Sí? Yo soy, me envió a vosotros, y así le dirás a los hijos de Israel. Pero para el pueblo judío, los líderes judíos, al escuchar yo soy, unían ellos directamente que el yo soy solo podría entenderse como el YHWH del Antiguo Testamento. Vean entonces que esta expresión en español, yo soy, está relacionada con el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Está relacionado directamente con el nombre hebreo YHWH y que muchas veces también se traduce YHVH en español. Lo que conocemos como el tetragramatón. En algunas traducciones de la Biblia, según la versión que usted utilice, este vocablo hebreo generalmente aparece en una forma incorrecta como Jehová. ¿Sí? En otras traducciones aparece como el Señor. Por eso la iglesia hace una observación en toda su literatura, ¿ya? Que nosotros utilizamos la expresión el Eterno. El Eterno, por considerar que es una de las características que identifica a el verdadero Dios. Pero en la mente de los judíos, ellos sabían exactamente lo que quiso decir Jesús cuando hizo esta asombrosa declaración. Por eso quisieron matarlo. Quisieron matarlo a pedradas porque estaba blasfemando, porque se estaba haciendo a sí mismo hijo de Dios. Y lo culpaban de blasfemia. Entonces, esta expresión en español de yo soy y el relacionado con YHWH son los nombres de Dios que describen
describen una absoluta y eterna autoexistencia. Repito, el yo soy y el YHWH describen una absoluta y eterna autoexistencia. Aunque es imposible traducirlo correcta y directamente al español, YHWH tiene el siguiente triple significado. El tetragramatón YHWH significa, inciso A, el eterno. Inciso B, el siempre existente. E inciso C, el que era, el que es y siempre será. Ven ese significado. Repito, YHWH significa el eterno, el siempre existente, el que era, el que es y siempre será. Pero hermanos, estas características que estoy mencionando solo pueden aplicarse a Dios Padre también, cuya existencia es eterna. Vean la verdadera identidad de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Se está captando bien? Vamos a Isaías. Profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 8, nos dice. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Estamos ya en Isaías, capítulo 42, versículo 8. Repito, estas características, el eterno, el siempre existente, el que era, es y siempre será, son características que solo pueden aplicarse a Dios, cuya existencia es eterna. A Dios el Padre también. En Isaías 42, 8, leemos. Vean. Yo leo el eterno. Ahí está traducido yo Jehová. Yo el eterno. Yo YHWH en hebreo. Yo HWH. Este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Vean las características. Yo el eterno, YHWH. Este es mi nombre. Vean cómo se identifica. Este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Vamos ahora 2 capítulos más adelante. Vamos al capítulo 44 de Isaías. Ahora, Isaías 44, versículo 6. Vean qué dice. Isaías 44, versículo 6. Así dice YHWH. Ahí nosotros traducimos, así dice el Eterno, Rey de Israel y su Redentor, el Eterno de los ejércitos. Y vean qué dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, vean esa afirmación, fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Vean la identidad de Jesucristo. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Los judíos entendieron muy bien lo que Jesús quiso decir. Dijo que Él era aquel que la nación de Israel conocía como el único Dios verdadero.
En el momento de reclamar para sí el nombre de yo soy, Jesucristo estaba diciendo que Él era Dios, que Él era el Dios, a quien los hebreos conocían como el YHWH. Pero surge que en la mente de los judíos este nombre YHWH era tan sagrado para ellos que un judío devoto, fiel, no se atrevía a pronunciarlo. Este era un nombre especial para Dios que solo podía referirse al único Dios verdadero. Entonces, ¿qué hizo el pueblo judío? En lugar de expresar YHWH, comenzaron a sustituirlo por Adonai. Por Adonai, en lugar del tetragramatón YHWH. Bien, espero que esté claro el punto hasta aquí. Ahora vamos a entrar a una etapa en la cual vamos a comprobar que Jesús es identificado como el YHWH. Vean ahora, Jesús se va a identificar con YHWH. Veamos en qué circunstancias. Vamos a utilizar 4 ejemplos. El primer ejemplo. Jesús dijo de sí mismo. Juan 10:11. Vamos a Juan. Juan capítulo 10, versículo 11. Vean, estoy en el punto de aclarar o explicar que Jesús se identifica como el YHWH. Primera comparación. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 11 lo siguiente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Vean que Jesucristo está diciendo, yo soy. Jesucristo se está identificando. ¿Cómo? Como el buen pastor. Muy bien, yo soy el buen pastor. Ténganlo en mente. Vean ahora la identidad, lo similar con el YHWH. David, inspirado, escribió el Salmo 23, al cual quiero que vayamos. Salmo 23. Y vean cómo David, en el primer versículo de este muy conocido capítulo, dice, estamos ya en Salmo 23. David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el Eterno es mi pastor. En hebreo allí, YHWH. ¿De acuerdo? El Eterno es mi pastor. Nada me faltará. Pero allá en Juan 10:11, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Vean. Está siendo claro. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero allá en Salmo 23 estoy leyendo que David, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, YHWH es mi pastor, nada me faltará. Vean cómo se identifica Jesús con el YHWH, con el Eterno. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. Segundo ejemplo. Jesús dijo que Él era un juez de todo hombre y nación. Esto está en Juan capítulo 5. Vamos allá. Juan capítulo 5, comprendido entre los versículos 22 y 27. Jesús dice aquí, yo soy juez de todo hombre y de toda nación. Versículo 22. Porque el Padre
a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 27. Y también les dio autoridad de hacer juicio, esto es juzgar, hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Entonces estamos comprendiendo. Jesús en Juan 5 del 22 al 27 dice que era el juez de todo hombre y toda nación. Perfecto. Pero en Joel leemos Joel, profeta menor, inmediatamente después de Daniel. Encuentran ustedes ahí Oseas, vamos a Joel, capítulo 3, versículo 12. Vean cómo se compara. Joel, capítulo 3, versículo 12. Estamos en Joel, capítulo 3, versículo 12. Dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Entonces estamos viendo, Jesús dice que el juez de todo hombre y nación. Y aquí en Joel está diciendo que suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar. Jesús como juez, identificado en el Nuevo Testamento, Juan 5, 22 al 27, y en el Antiguo, en Joel respectivamente. Vamos a una tercera comparación. Jesús dijo en Juan 8:12. Vamos a Juan 8:12. Jesús dijo de sí mismo, en Juan capítulo 8, versículo 12. Vean lo que él expresa. Otra vez Jesús les habló diciendo, vean, ¿qué dice? ¿Cómo se identifica? ¿Qué es Jesucristo? ¿Quién es? Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vean ahora entonces, Jesucristo, la luz del mundo. Perfecto, así sintéticamente. Vayamos ahora a Salmos 27:1. Salmos 27:1. Capítulo 27 del Salmo y el versículo 1. ¿Qué dice allí? YHWH es mi luz. Estoy traduciendo ahí. El Eterno es mi luz y mi salvación. El Eterno es la fortaleza de mi vida. Entonces vean cómo hay similitud. Cómo Jesucristo se está identificando con YHWH del Antiguo Testamento. Repito el versículo 1, capítulo 27. Ahí dice Jehová. ¿Sí? Sabemos que es incorrecta la traducción, que no es lo correcto. Ahí en hebreo, YHWH es mi luz. Pero allá en Juan 5:8 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? Yo soy la luz del mundo. Pero aquí leo, el Eterno es mi luz, mi salvación. El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? ¿De quién he de atemorizarme? Seguimos viendo que Jesús se identifica con el YHWH del Antiguo Testamento. Un ejemplo más. Jesús le ora a su Padre
pidiéndole que compartiera su eterna gloria. Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5. Leamos la oración de Jesucristo y lo que le expresa a su Padre. Juan capítulo 17, versículo 5. Dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vean, qué contundente en la oración. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Pero ahora vean qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Isaías, repito, capítulo 42, versículo 8. Yo, el Eterno, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Recuerden que la traducción en hebreo ahí, yo, YHWH, ¿verdad? Esa es la traducción, allí funciona, pero leemos, yo el Eterno, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Un aspecto más, una última comparación. ¿Cómo Jesús se identifica con el YHWH? Jesús habló de sí mismo como el esposo que espera en la parábola de Mateo 25:1. ¿Sí? Esa Mateo 25:1. Vamos ahí, Mateo capítulo 25:1. Repito que ahí se identifica a Jesús como el esposo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas se salieron a recibir ¿a quién? Salieron a recibir al esposo. Jesucristo se está identificando aquí como el esposo. Ya, en Mateo 25:1 que estamos leyendo aquí. Pero esto es exactamente la misma identidad que se encuentra en Isaías 62:5. Vamos allá, como dice. Isaías 62:5. Capítulo 62, versículo 5. Vean cómo lo relaciona. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, y así se gozará contigo el Dios tuyo. El YHWH es comprensible totalmente. Con los ejemplos que hemos visto, podemos decir que no hay ninguna duda de que Jesús se consideraba a sí mismo como el Eterno, como el YHWH del Antiguo Testamento. En otra faceta más, cuando Jesús fue arrestado, él usó este mismo término y con ello provocó un fuerte impacto en sus aprensores. Vamos a leerlo en Juan 18:6. Juan capítulo 18, versículo 6. Juan capítulo 18, versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vean lo impactante de esto ahí. Repito, cuando les dijo, yo soy, recuerden que iban soldados romanos
Bueno, pero iban los líderes judíos a aprender a Jesucristo. Y cuando Jesucristo se adelantó y les dice, yo soy, en la mente de los judíos, ellos escucharon, retrocedieron. ¿Por qué? Porque en ese yo soy iba implícito el eterno, el YHWH del Antiguo Testamento. Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué razón? Porque una vez más Jesucristo les estaba diciendo que Él era el yo soy del Antiguo Testamento y que en la mente y en el concepto de los judíos entendían como el YHWH. En Juan 10, 24, hay otra declaración sorprendente. Juan 10, capítulo 24, los judíos confrontaron a Jesucristo y le preguntaron en esta oportunidad. Juan capítulo 10, versículo 24. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, vean la pregunta, ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Si tú eres el Cristo, permítanme ahora un paréntesis ahí, si tú eres el Cristo, el Mesías, ellos estaban buscando y esperando el Mesías, dínoslo abiertamente. Es lo que preguntan ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo a esta interrogante? Versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. La respuesta fue clara. Os lo he dicho. Yo soy YHWH, el eterno, el que es por siempre, el que es, que era y será. Pero en la mente de los judíos no cabía esta razón. Y Jesucristo en esa oportunidad agregó, versículo 30, vean ahora, para impactar más, le dice a los judíos, yo y el Eterno uno somos, uno en naturaleza, uno en esencia, uno en pensamiento, uno en propósito, yo y el Eterno uno somos. ¿Qué le está diciendo Jesucristo a los judíos? Les está diciendo que tanto el Padre como Jesús eran divinos. Yo y el Padre uno somos. El mensaje está dado. El Padre y Jesucristo eran divinos. Yo y el Padre uno somos. Ambos tenemos la misma naturaleza. Somos eternos, hemos existido por toda la eternidad. Una vez más, no había argumento que rechazar, pero en la mente de los judíos no cabía este entendimiento. ¿Por qué? Vean la reacción en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque se estaba haciendo a sí mismo hijo de Dios y porque ahora les está diciendo, yo soy el YHWH del Antiguo Testamento. Y volvieron a tomar piedras para someterlo, para juzgarlo, para emprender en contra de él. Versículo 32 ahí mismo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y vean que ellos responden allí. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Bueno, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Vean bien, lean conmigo. Sino por la blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vean, no entendieron esto, que usted y yo
y que la iglesia entiende. Jesucristo es Dios también. Ha tenido una existencia eterna. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Jesucristo entonces aquí les está hablando de su divinidad. De su divinidad. Y Jesús aprovechó para afirmarle al pueblo judío tener la autoridad para perdonar los pecados. Vean cómo estamos identificando a Jesucristo. Jesús afirma que Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5 tiene un ejemplo de ello. Estamos en Marcos capítulo 2, versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, vean, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Hijo, tus pecados te son perdonados. Ustedes saben el contexto de esta narración. Los vecinos, los familiares llevan a un paralítico al lugar donde está Jesucristo reunido. La gente está amontonada, no había acceso por la puerta principal y la fe de ellos fue tanta que subieron al techo y comenzaron a levantar las tejas, a quitarlo y dejar caer al paralítico. Al ver ese acto, Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero cuando los escribas y los fariseos oyeron esto, pensaron que Jesús estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque acertadamente ellos entendían lo que leemos en los versículos 6 y 7 ahí mismo. Marcos 2, vean, los judíos entendían. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, estos son judíos, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué había así? ¿Por qué habla, perdón? Y dice ahí, ¿qué dice? Blasfema. Blasfemias dice. Ya. ¿Por qué habla este hombre así? Blasfemia dice. Y luego se preguntan, ellos entendían. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Quién puede decirle a este paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados? Solo Dios. En la mente de los judíos solo estaba YHWH. Pero ahora Jesucristo está perdonándole sus pecados al paralítico. Versículos 8 al 11, ahí mismo. Seguimos leyendo. Sabiendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Pues para que sepáis, vean, Jesucristo fue claro, hablaba a los judíos, a los escribas, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Él, Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vean qué lecciones importantes. Los escribas sabían que la autoridad que Jesús estaba afirmando tener solo le pertenecía al único Dios verdadero. Pero hay algo más. Aquí Jesús perdona los pecados. Y Jesús sigue asegurando, son golpes duros que le está dando a la mente física y carnal del pueblo judío. Ahora les dice que Jesús tiene poder para resucitar a los muertos. Vean qué sorprendente. Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Vamos allá, Juan. Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Ahora Jesús les dice, yo tengo poder para resucitar. Leo el versículo 25.
de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando, vean, lean bien, cuando los muertos oirán, ¿qué? ¿Qué dice allí? Oirán la voz del Hijo de Dios. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, ¿qué sucede? Vivirán, resucitarán. Y todos los que estén en los sepulcros oirán su voz otra vez. La voz de Jesús. YHWH del Antiguo Testamento. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esto es vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Exactamente lo mismo. Jesús asegura tener poder para resucitar a los muertos. Recuérdense ustedes que Jesús resucitó a Lázaro y cuando llegó le dijo a su hermana de nombre Marta lo que está escrito en Juan 11:25. Vean ahí qué dice. Leemos ahora. Jesús resucita a Lázaro. Ahora le dice a Marta, la hermana de Lázaro, lo que quedó escrito en Juan capítulo 11, versículo 25. Y le dijo Jesús, vean ahora cómo se identifica. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vean el poder, la autoridad, que los judíos decían, esto solo lo puede hacer el Eterno, el Yahvé, el YHWH del Antiguo Testamento. Y ahora él dice tener poder para perdonar los pecados, poder para resucitar. Y nosotros, gracias a Dios, a su misericordia, entendemos qué y quién es Jesucristo. Que Jesucristo fue el YHWH del Antiguo Testamento. Yo soy la resurrección y la vida. Y algo más para que la mente de los fariseos quedara mucho más conmocionada. Jesús aceptó honra y adoración. Vean, progresivo y fuerte en las lecciones para los judíos. Jesús demostró su divinidad de esta manera, aceptando honra y adoración. Juan capítulo 5, estamos ahí, versículo 23. Juan 5, 23. 5, 23. Jesucristo aceptó ser honrado y ser adorado. Juan 5, 23 dice, estamos en Juan 5, 23. Para que todos honren ¿a quién? Al Hijo. Vean que Jesucristo acepta, honra, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Acepta, honra, acepta adoración. Juan 14:1, ahí mismo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La misma naturaleza, la misma sustancia, la misma mente, el mismo poder. ¿Ya? No se turbe vuestro corazón. En muchas oportunidades Jesús recibió adoración. Voy a mencionar dos. Ahora vean, adoración. Mateo 8:2. Jesucristo recibe, acepta ser adorado. Mateo capítulo 8, versículo 2. Dice allí, Mateo 8, versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Esto es un signo de adoración, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué no prohibió Jesucristo? ¿Por qué no evitó eso?
porque Él era Dios, es Dios. ¿Ya? En otro relato más, suben a una barca, la barca está por hundirse, las olas son impetuosas, está por llenarse, hay pánico entre todos los tripulantes y Jesús duerme tranquilamente allí. Los que estaban en la barca, cuando Dios le ordenó a la tormenta que cesara, le adoraron también. Mateo 14:33 lo registra. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca, dice, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, ahí sí reconocieron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Eres YHWH, le están diciendo también. En otro acontecimiento, una mujer cananea también le adora. Le suplica sanar a su hija y le adora. Ahora bien, si leemos Éxodo 20, de los versículos 2 al 5, ahí vemos que está prohibido adorar a alguien que no sea Dios. Y Jesús sí acepta su adoración. ¿Ya? Éxodo 20, del 2 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Pero Jesucristo estaba recibiendo honra y adoración. ¿Por qué? La respuesta es porque era Dios. Jesús aceptó la adoración y no reprendió a ninguno de ellos, que vinieron y se arrodillaron ante Él para venerarlo. Una forma más de poder demostrar su divinidad, Jesucristo lo hizo a través de la enseñanza que nos deja para orarle al Padre en su nombre. Juan 14:13. Oramos a Dios el Padre en el nombre, por la autoridad de el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vean qué gran poder. Todo lo que pidieres al Padre en oración, lo haré, dice Jesucristo. Entonces esto me hace comprender, ¿quién responde mis oraciones? ¿Dios el Padre o Jesucristo? Todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, por mi autoridad, por el medio, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces Jesucristo está enseñando claramente que es por medio de Él que tenemos acceso al Padre. Lo afirma en el versículo 6 ahí, del mismo capítulo, 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean, qué enseñanza maravillosa. Ahora bien, quizás se sorprenda usted un poquito más. Pablo nos dice que el mismo Dios Padre, escuchen bien, el apóstol Pablo nos dice que el mismo Dios Padre respalda el hecho de que Jesús es Dios, hasta el punto de que en su nombre es que hacemos todas nuestras peticiones. Ante Él nos inclinamos. Y Jesús también nos asegura que Él es quien contesta nuestras oraciones. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 ahí mismo. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Vean, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y versículo 14,
si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros nos dirigimos a Dios el Padre y le ponemos en sus manos las peticiones de salud, de trabajo, de bienestar, de paz. Pero ¿quién da la respuesta? ¿Quién nos va a dar esa paz que anhelamos? Yo lo haré, yo lo haré. Él contesta nuestras oraciones. Entonces, estamos comprendiendo plenamente que Jesús se reveló como el Dios del Antiguo Testamento en muchos sentidos. Sin embargo, el pueblo judío no aceptó. Tú te haces a sí mismo hijo de Dios y nuestra ley dice que aquel que quiera suplantar a Dios debe morir. Jesús también sabía que su relación con el Padre era única, ya que Él era el único medio que podía revelar al Padre. Pero algo más que quiero dejar en su mente, para identificar plenamente a Jesucristo. Conociendo al verdadero Jesús es el título del sermón. Cristo aseguró que la salvación depende de Él. Nuestra salvación depende de Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el único por medio de quien todos los seres humanos podrán recibir vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 40. Lo comprueba. Juan 6, 40. Estamos viendo que Jesús asegura que la salvación depende de Él. Nuestra salvación. Juan 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Qué declaración más profunda? Esta es la voluntad del que me envió, Dios el Padre. Que todo aquel que ve al Hijo, esto es Jesús, YHWH, y cree en Él, tenga vida eterna. Y luego agrega, remacha el pensamiento, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿De quién depende la salvación de cada uno de nosotros? Cristo dice, de mí depende. El que ve al Hijo, que cree en Él, que obedece sus mandamientos, que sigue sus instrucciones, tendrá vida eterna. Y luego, yo le resucitaré en el día postrero para que sea parte del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, hermanos, hemos confirmado, a través del discurso que se ha elaborado, hemos llegado una vez más a confirmar que Jesús es Dios. Hemos llegado una vez más, al igual que los discípulos, que recibieron la enseñanza personal de Jesucristo, ¿sí? Ellos entendían que Jesús era el eterno del Antiguo Testamento, que Jesús es Dios, que Jesús es divino, ¿sí? Al igual que la iglesia primitiva. Ellos estuvieron recibiendo instrucciones directamente de Jesucristo. A tal grado que Mateo, cuando inicia su evangelio, lo inicia dando el relato del nacimiento virginal de Jesús. ¿Ya? El Emmanuel, el Dios con nosotros. Cuando Tomás, uno de los discípulos un poco incrédulo, dijo, no, yo hasta no ver a Jesucristo presente, no voy a darlo por sentado. Entonces, Tomás, cuando vio a Jesucristo, expresó, ahí estamos todavía en Juan, capítulo 20, 28. Capítulo 20, versículo 28. Cuando Tomás vio sus heridas, él exclamó en el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío
y Dios mío. ¿Qué y quién era Jesucristo? ¿Cómo lo entendían los discípulos? ¿Y cómo lo entendía la iglesia del primer siglo? Conociendo al verdadero Jesús, hemos encontrado evidencias grandes de quién fue Jesús. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El YHWH, aquel Dios poderoso que abrió el mar rojo en dos, el Jesucristo que vino a morir por nuestros pecados. Por lo tanto, hemos comprendido que Jesucristo fue Dios hecho carne y habitó entre nosotros, y su vida refleja las características exhibidas únicamente por Dios el Padre. Ante Él entonces podemos exclamar y venir con mucha humildad de rodillas, agradecerle este llamamiento, este conocimiento de poder comprender qué y quién fue Jesucristo. Ese ser humano, el Dios encarnado, fue también el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que en el sexto día creó a Adán y Eva, y que sopló en su nariz el aliento de vida. Conociendo al verdadero Jesucristo, lo encontramos como un ser divino que tiene una autoexistencia, y que Él, al igual que Juan lo declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Estas dos mentes poderosas han existido por toda la eternidad, y ellos tienen un plan, el plan de salvación que está corriendo para darnos a nosotros la oportunidad de llegar a ser parte de esa gran familia en el reino de Dios.